ligada no a una estructura negligente personal, sino a la infracción de normas, reglas y procedimientos éticos. ¿Cuándo actúa negligentemente una persona? ¿Cuándo actúa bajo infracción al deber objetivo de cuidado? Ojo, otra cosa. Ustedes van a ver que la nomenclatura, porque eso es otro tema con el que se van a topar. Ahora ustedes van a agarrar una cantidad de manuales de derecho penal de parte general, de una cantidad de autores, y posiblemente van a tener problemas inclusive para entender la nomenclatura, se van a topar con diferentes nomenclaturas. Por ejemplo, hay algunos manuales que se refieren al delito culposo como el delito imprudente. Están hablando exactamente lo mismo, es una cuestión nada más que de nomenclatura. Pero el hecho de que se refieran como delito imprudente no significa que digan la culpa ya con imprudencia. Claro, ¿qué es prudente y qué no es prudente? Y esto va a la final a ser determinado por el criterio de cada uno de los que debe analizar. Pero obvio, la responsabilidad penal no puede depender de criterios tan objetivos. Y es por esto que se normativiza el concepto y se lo liga a la denominada infracción al deber objetivo de cuidado. Para esto, primero hay que entender que todos estamos sometidos a una norma de cuidado. Norma de cuidado que además pesa sobre nosotros, ya sea como peatones, como conductores de auto, como abogados, como padres, ¿verdad? Como profesores. O sea, yo, aparte de tener la obligación de dar clase, tengo también alguna obligación de velar por la seguridad de mis alumnos. O sea, si hay una, por ejemplo, si suena una alarma contra incendios y en lugar de dejar salir, cierro con llave la puerta para continuar la clase, pues evidentemente estoy faltando a mi norma de cuidado como profesor. Esta norma de cuidado se materializa, se efectiviza en cada persona dentro de su ámbito de profesión u oficio. Y por supuesto algunas profesiones u oficios, especialmente la médica o la de la conducción automotriz o la de la conducción de aeroplanos, por ejemplo, van muy ligadas a la integridad física y a la vida inclusive de las personas a nuestro cargo. Es por esto que no podemos hablar de un deber de cuidado en general, sino de un deber objetivo de cuidado. Es decir, en una misma circunstancia le son exigibles diferentes estructuras de cuidado a una persona y a otra dependiendo de su profesión. Por ejemplo, si una persona cae y empieza a convulsionar y ninguno de nosotros hace absolutamente nada, me refiero a procedimiento médico, pues bueno, no estamos cumpliendo nuestro deber objetivo de cuidado porque nosotros no somos médicos. Pero si esto pasara en un congreso médico, en donde todos saben aplicar, por ejemplo, ningún abogado está obligado a saber técnicas de resucitación cardiopulmonar, pero todo médico sí. Entonces, si un médico no las aplica o las aplica inadecuadamente, evidentemente estará faltando a su deber objetivo de cuidado. Esta infracción al deber objetivo de cuidado, sobre todo también, a la parte de racionalizar la aplicación de la responsabilidad penal en el delito culposo y de limitar además la estructura de los tipos penales culposos, tiene como objetivo limitar la responsabilidad penal de aquellas personas procesadas por estos delitos culposos y sobre todo dejar de lado, o tratar al menos de dejar de lado, la mera responsabilidad por resultados. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el típico alegato primitivo que se oye en algunos abogados, incluso fiscales, cuando van a procesar un tema de derecho penal médico, cuando dicen, entró viva, salió muerta. Y claro, uno dice, wow, qué brillante tipo. Y es el típico argumento. Claro,
el argumento de los familiares, mi hijita íbamos hasta conversando al hospital y ahora vea, se murió. Bueno, pues yo espero que en la vida a todos ustedes les vaya súper bien, no sé cómo va a ser el futuro de cada uno, pero que de algo estoy seguro que todos se van a morir. Y posiblemente más del 90% de los que están acá morirán en un hospital. En otras palabras, entrará vivo y saldrá muerto. Lo que no significa de ninguna manera que estoy aquí frente a cientos de potenciales víctimas de homicidio culposo. Y este era el miedo, el temor, digamos, de la Federación Médica y del gremio médico, cuando le trataron del delito culposo como infracción al deber pedido cuidado. El primer miedo fue, ¿y qué es eso? Y como sus propios abogados, porque además cogieron unos abogados, en principio como asesores, que eran médicos, pero que de penal no tenían la más remota idea. Y este no es un tema médico, es un tema penal. O sea, de hecho, Benson, el creador del concepto de infracción al deber pedido cuidado, estoy seguro que no sabía poner una inyección. Pero de hecho, la base de la dogmática del delito culposo se cambió completamente a partir de sus propuestas. Lo primero es, no sabemos qué es eso. Ya cuando se les explicó lo que era, dijeron, es bueno entonces, pero ahí tenemos otro miedo. ¿Quién nos garantiza que nuestros jueces, que nuestros fiscales sepan qué es? ¿Cuántos de nuestros jueces, de nuestros fiscales, han leído, por ejemplo, a Armin Kaufman, han leído, por ejemplo, a Belén Sucorcoy o a Jesús Silva Sánchez, solamente para dar algunos autores que han tratado bastante bien el tema del delito omisivo y el delito culposo? Y claro, el miedo de ellos es totalmente justificado. Mucho nos tememos todavía que algunos fiscales van a tratar de utilizar los criterios de negligencia, imprudencia e impericia, simplemente modificándole bajo la nomenclatura de infracción del objetivo de cuidado, y es otra cosa. Y es por esto que cuando se trató el artículo 146 del Código, tuvimos la prolijidad como parte de digamos, de todo este plan de conversación, negociación con el gobierno, de incluir en el texto una descripción de lo que es la infracción al deber objetivo de cuidado. Y ustedes van a ver que el 146, estando en la parte especial, contiene todos los parámetros de la parte general del delito culposo. Primero, la exclusión de la responsabilidad por resultados. Lo que quiere decir que ustedes como fiscales no pueden imputar o acusar a una persona basándose simplemente en la producción del resultado muerte o el resultado lesión. Eso, punto 1. Punto 2. Se tiene que demostrar que el resultado lesivo, muerte o lesión, haya sido causado directamente por la infracción al deber objetivo jurídico y no por sus cursos causales conexos y diferentes. Les ponía como ejemplo ayer el médico que se olvida una gasa en el estómago de un paciente, por ejemplo. Lo está operando y ustedes saben que ese es un error del médico y del instrumentista. Es decir, el instrumentista que está al lado del médico está en la obligación de contar todo lo que entra para de esa forma asegurarse de que todo eso salió. Entonces, si entraron a haber 14 gasas en el plato, si no contó bien, puede que una de esas haya quedado adentro. Bueno, resulta que si el médico deja una gasa en el estómago del paciente y el paciente muere, no es suficiente con la demostración de la muerte y la demostración de la gasa en el estómago, que antes sí lo hubiera sido bajo criterios de negligencia, imprudencia o impericia. Claro, ¿qué más impericia que dejar una gasa en el estómago del paciente? Y encima se murió. Pues no, ahora usted tiene que explicarme por qué la gasa produjo la muerte, que puede o no puede haberla producido. O sea, por ejemplo,
La gasa obturó, digamos, una entrada intestinal, yo no soy experto médico ni mucho menos, producto de lo cual el paciente terminó envenenándose y haciendo infección con sus propias secreciones. En ese caso, la gasa habría causado la muerte. Pero digamos que el paciente muere en la mesa de operaciones por un paro cardíaco. En ese caso, ¿qué tuvo que ver la gasa con el paro cardíaco? Entonces, en ese caso, se podrá procesar al médico por lesiones, porque evidentemente es lesionante el que deje un cuerpo extraño por error dentro de un paciente, pero de ninguna manera por homicidio culposo. Y, ojo, y por lesiones culposas. Tercero, que esa infracción al deber objetivo de cuidado sea producida por la infracción de normas, reglas o procedimientos. Y claro, el médico, el conductor y todo profesional debe responder por sus procedimientos, no por resultados. Ni siquiera algo tan efectivo o tan concreto como el arquitecto al construir una casa. El escritor responde porque la casa se cayó encima de la gente que realizaba. Y claro, el arquitecto dice, sí, se cayó, pero se cayó después del terremoto de 10.3 de escala de Richter. Entonces, ¿qué quería que haga? Yo le hice la casa, pero eso no la aguanta nadie. Yo no puedo responder porque la casa se cayó por circunstancias diferentes a aquellas que estaban bajo mi control. Es decir, no hubo infracción al deber objetivo de cuidado. Y en esto, ojo, muchos de ustedes, entiendo que algunos de ustedes también son abogados litigantes. Hay alguna gente que no solamente está gente de la fiscalía. El reto para el defensor y por supuesto para el acusador y por supuesto para el fiscal como titular de la acción penal va a ser en esto aprender, tener que incursionar en otras áreas que hasta ahora pues a uno le han sido de alguna manera vedadas. Yo he defendido algunos casos médicos y me ha tocado mandarme, claro, con la explicación del caso, que uno no sabe de eso, pero hasta libros de medicina. Tuve hace poco un caso de una ginecóloga, por ejemplo, esto para ilustrar un poco mejor el tema de la infracción médica. La ginecóloga recibe a una paciente en un hospital público con amenaza de parto prematuro. Y aparte, la paciente presentaba indicios de preeclampsia. Como ustedes sabrán, la preeclampsia es una condición médica que se presenta en las mujeres embarazadas y que entre sus efectos, o mejor dicho, su efecto principal, es el de la elevación brusca de la presión arterial. La paciente murió al 5º día por la rotura de un aneurisma. La fiscal procesó a la ginecóloga por homicidio culposo. Estaba, perdón si estoy hablando de alguna, no tomen el dato, no recuerdo exactamente, no lo tomen textual, pero digamos que estaba de semana 34. Cuando la señora hace la crisis médica en el hospital, porque estaba internada, la ginecóloga lo que hace es le abre y saca el bebé. Y logra salvar al bebé, de hecho el bebé está vivo y muy bien hasta ahora. Fue procesada por la muerte de la madre. ¿Cuál fue el argumento de la fiscal? Entró viva, salió muerta. Pero había argumentos adicionales. De hecho, una comisión médica del propio hospital
estableció en un informe que la médica había actuado indebidamente. Primero, que debió haberse suministrado magnesio para la preeclampsia. Segundo, que no debió haberse esperado y debió haberse inducido un parto. Tercero, que debió haberse realizado de entrada un electroencefalograma y que no lo hizo. Ese era el resultado de la comisión médica. Llamada a juicio la ginecóloga, me contratan a mí como abogado y ojo, con informe médico en contra. Y claro, en ese momento me tocó reunirme con todo un equipo de médicos asesor con los cuales trabajo regularmente cuando tengo temas. Yo hago bastante tema de derecho penal médico. Y claro, me topé con que las conclusiones del informe médico